8 de marzo me dirigí hacia donde vive mi novia. Entonces, un grupo de policía me atacaron y entonces me llevaron hacia un cañal. Según ellos, con el objetivo de sacarme información, porque ellos decían que yo era pandillero o pertenecía a una pandilla, a preguntarme cosas. Según ellos, me iban a sacar algo o yo les tenía que decir algo. Al ver ellos que yo nunca les decía nada, entonces me llevaron hacia un cañal y estando allí me empezó a estrangular con la misma cinta de mi zapato, me empezó a apretar así el cuello hasta que me quedé yo sin respiración. Yo me quedé así boca abajo, con la esposa y sin camisa. Clave Guerrero, como se le conoce a un joven de 20 años que estuvo a punto de engrosar las estadísticas de muertes violentas registradas en el año 2019. Su derecho a la vida, a la integridad y a la libertad estuvo en las manos de 6 agentes de la Policía Nacional Civil. Cuando volví a reaccionar, no sé, quizás a los 15 o 20 minutos, vi que alrededor mío había fuego, porque estaba en medio de un cañón. Yo sinceramente no veía por dónde salir. La pierna la tenía como dormida, no sé, me golpeé la pierna así con las manos, me las tuve de golpear. Mientras el fuego me quemaba así la pierna, los brazos y la espalda. Cuando me reaccionaban las piernas, como pude, pasé corriendo un buen pedazo y pasé así entre medio del fuego. Me empecé a sentir debilitado, las piernas, los brazos, los ojos. Sentía yo que en todo eso que iba caminando sentía sueño, que yo sentía un sueño pesado. Esta política es mucho más conveniente para los gobiernos, principalmente porque no requiere atender las causas estructurales de la violencia, ni requiere combatir de manera profunda estas estructuras de la criminalidad, no solo las pandillas, sino otras estructuras de la criminalidad que también se encuentran funcionando en El Salvador y que son desatendidas o ignoradas, incluso a veces a propósito. El Informe de Derechos Humanos 2019, elaborado por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA, centró su análisis en 3 derechos fundamentales: el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a la libertad personal. A nivel internacional se reconocen como los derechos inderogables, es decir, aquellos derechos que no se pueden en ningún momento ni suspender ni vulnerar, es decir, deben de estar siempre protegidos independientemente en las circunstancias en las que se encuentra un país. El uso de la fuerza letal y el uso excesivo de la fuerza dejó como saldo 201 personas fallecidas y 73 heridos. El 2019 cerró en El Salvador con 2.398 muertes violentas. De ese saldo hubo 36 homicidios múltiples que dejó 118 muertes. Hay un claro patrón de abuso de la fuerza, ¿verdad? Que, nosotros los analizamos en el abuso de la fuerza letal, ¿verdad? Que tenemos 3 indicadores que ya voy a abordar. Sin embargo, en general, este abuso de la fuerza letal es solo la punta del iceberg de toda una cultura institucional, ¿verdad? De irrespeto a estos derechos. Obviamente tenemos que aclarar que no es que toda la corporación policial o que todos los agentes policiales respondan a estos patrones, ¿verdad? Pero sí es cierto que hay una situación bastante preocupante. Dentro del derecho a la vida, el Observatorio Universitario de Derechos Humanos también registró datos respecto a la violencia contra las mujeres. En ese mismo año fueron asesinadas 230 mujeres, 112 de ellas tipificadas como feminicidios. Una de las principales metas es alimentar, ¿verdad? Y brindar una propuesta de análisis a el gobierno central y en especial a aquellas autoridades que ven el tema de la seguridad pública, ¿no? El objetivo es
retroalimentar, ¿no? Y dar una visión desde la perspectiva de derechos humanos. Realmente no es digamos, no es una labor de criticar por criticar, sino es de generar conocimiento, de generar información para tratar de entablar y promover un diálogo. Ya después seguí caminando y llegué hacia un puente. Y en ese puente me encontré a una señora que cargaba a un niño, a una niña, no me fijé muy bien, pero sí llevaba a alguien cargándolo en los brazos. Vine yo y le dije, hola, le dije, mire, no me puede hacer el favor de ayudarme, le dije que unos policías me acaban de atacar, le decía, me acaban de quemar un cañal, ¿no? Y ella no me dijo nada, solamente me volteó a ver y volteó a ver para atrás. Y yo sentí muy raro porque ella no me dijo nada, pero sí sentí aquello que volteó a ver para atrás y me llamó la curiosidad a mí de voltear a ver hacia atrás. Y cuando yo volteé a ver, vi que venían dos de ellos de arriba, vi que venían trotando. Y cuando se me acercaron, uno de ellos me jaló del pelo y se puso a reír. Entonces me dijo, yo pensé que allá arriba te ibas a morir, me dijo. Pensé que te habían embolsado y yo me voy arriba, me decía. Y se puso a reír. Vino él y como me dejó del pelo, me llevó hacia donde estaba la patrulla, a la línea del tren había una patrulla. Y allí estaban 4 compañeros más de ellos 2. Eran 6 en total. Los municipios que reportan más muertos por supuestos enfrentamientos entre policías y supuestos delincuentes son Santa Ana, San Pedro Perulapán y Zaragoza. El mismo que me llevaba del pelo me dijo que me hincaran. Vine yo no le hice caso porque las piernas donde son las rodillas las tenía quemadas y si me hincaba me iba a doler. Entonces yo me senté y vino él y me empezó a pegar en la cabeza. Vino la misma señora que llevaba al niño como iba delante de nosotros. Y como iba todo quemado, se le acercó a uno de ellos. Ella les dijo, mire, ¿por qué no lo llevan a él, a la Cruz Roja? Y vino uno de ellos, le empezó a decir que no se metiera, que no le importaba. Y le empezó a insultar a ella mismo. En el análisis del uso de la fuerza letal vemos cómo el mismo Estado, ¿verdad?, se comporta en o hay indicios, hay indicadores suficientes para afirmar que el Estado se comporta en ciertos territorios con un uso abusivo de la fuerza letal que viene a desencadenar en un comportamiento de irrespeto al derecho a la vida. Este derecho está asociado a la integridad física, psicológica y moral. Según el observatorio, en el 2019 se reportaron 971 víctimas del abuso de la fuerza, que tuvieron como responsables a miembros de la seguridad pública. En contraparte, la Unidad de Asuntos Internos de la PNC detuvo a 104 agentes de la PNC por violar derechos humanos a población civil. Después que la señora se dejó de discutir con ellos, le volví a decir, mire, no me van a llevar a que me atiendan. Y allí sí me dijo uno, vaya, levantate, me subí a la patrulla porque uno de ellos me dijo que me subiera en la parte de atrás, en la cama de la patrulla. Pensé que sentado me iba a ir porque creo que sería lo justo que me tendría que ir sentado. Pero vino uno de ellos y me dijo que me acostara boca abajo. Y yo le dije que no podía porque llevaba quemado aquí un pedazo del pecho. Empezó a decirme uno, mira, bicho, me dijo, no queremos que vaya a poner ninguna denuncia o demándame, porque ya tenemos tu DUI, tu NIC, ya sabemos quién sos, y si pones alguna denuncia, te vamos a buscar y te vamos a matar a vos, a tu familia,
El cuerpo de la víctima con clave Guerrero presentó quemaduras de segundo y tercer grado en más del 60% de su cuerpo, situación que lo mantuvo por más de un mes en el hospital. Este caso fue denunciado ante los organismos de control interno de la PNC, que concluyó con la detención de 4 agentes y con procesos abiertos en los tribunales. Y como a los 3 meses que estando yo allí en la casa de mi abuelo, llegaron un día unos policías. Me dijeron que yo era el chamaco que me habían quemado allá en el cerro, y que yo era el que tenía preso a los compañeros de ellos, porque los compañeros que me atacaron eran de la STO, de la sección táctica operativa. Y los que llegaron a la casa de mi abuela eran de lo mismo, de la misma sección de ellos mismos. Ellos vieron que yo estaba todo quemado y todavía estaba convaleciente, y aún así me quitaron el short que andaba, me quitaron la camisa, según ellos, para verme bien. Entonces me vieron que estaba todo quemado, y aún así me decían que me querían llevar. Las amenazas llevaron a Clave Guerrero y a su familia a cambiar continuamente de casa. Según información recopilada por el observatorio, la Fiscalía General de la República reportó que en el 2019 recibieron 2.136 denuncias de personas que tuvieron que desplazarse internamente luego de sufrir algún homicidio, extorsión o amenazas. En los últimos años lo que hemos visto es que la actitud general de los gobiernos ha sido ignorar el fenómeno, minimizarlo, y decir además que tienen toda la capacidad para responder a esto. En enero de 2020, la Asamblea Legislativa aprobó una ley especial para atender el fenómeno del desplazamiento forzado interno, luego de fuertes luchas lideradas por organizaciones de derechos humanos y una sentencia de la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, hasta la fecha no se conoce de su aplicación, ni mucho menos que haya recibido presupuesto. Vemos claramente desde el Estado que las víctimas de desplazamiento también no cuentan actualmente con una institución sólida desde el Estado que las atienda. Existe una dirección de atención a víctimas que ha sufrido cambios constantes en esta administración, con personas o funcionarios poco accesibles, ¿verdad? Por lo menos con la Procuraduría, para poder establecer acciones de coordinación. Otro de los aspectos que preocupa a los académicos y a las organizaciones que velan por el respeto a los derechos humanos son las altas tasas de delitos sexuales que, según el observatorio, la cifra asciende a 5.770 casos reportados a las autoridades. La mayoría de perpetradores de violencia sexual son personas conocidas de las víctimas, y en niñas y adolescentes pues es alarmante el número. Y sí, cuando leí el informe también esto no es de la Junta de la Mujer, pero igual hablaba con ella al respecto. Y pues desde la Procuraduría hemos tratado que se vele porque se respete por parte del Estado, porque cuando ya se perpetra algún tipo de hecho de ese tipo, que se respete mucho la intimidad de las víctimas, sobre todo cuando se verifica que no se le revictimice en las diferentes instancias del Estado. Los delitos relativos al homicidio, por ejemplo, son delitos en esfera pública, en lugares públicos y nocturnos principalmente, ¿no? Nocturnos y de madrugada. Es curioso ver que en los casos de los delitos sexuales ocurre lo contrario. Son delitos que ocurren dentro del hogar, ¿no? No dentro del hogar de la víctima propiamente, pero sí de algún familiar o de alguna persona cercana, y son delitos diurnos, es decir, delitos que ocurren cuando la persona, sobre todo esto ocurre en los menores de edad, están bajo el cuidado de alguien. El informe revela que de cada 10 víctimas, 9 son mujeres, con la agravante que el 71% van de los 0 a los 19 años. Es decir, que un alto porcentaje son menores de edad. La mayoría de los perpetradores de estos delitos son personas cercanas a las víctimas, ya que los delitos fueron cometidos en entornos del hogar, la escuela y la calle. Los registros oficiales hay que multiplicarlos por 4, ¿no? Por este tema de los subregistros.
Entonces, sin duda, lo que estamos viendo aquí es un grupo, ¿no? Las mujeres, a pesar de ser la mayoría, o por lo menos eso es lo que dicen los censos o las proyecciones, un grupo que es vulnerable y está siendo vulnerado desde edades muy tempranas, porque también aquí no solo hay que hablar de mujeres en términos generales, sino que hay que visibilizar a las niñas y adolescentes que viven estas experiencias, ¿no? Y que el Estado no está haciendo las labores suficientes para protegerlas. Ese día, alrededor de las 2 de la tarde, decidimos con la niña salir a caminar un momento, porque ella estaba aburrida dentro de la casa. Al salir de la casa nos percatamos que había un vehículo, cuando vi que de repente un señor de complexión algo robusto se acercó a mí. Al acercarse a mí sacó una pistola y me dijo, dame el teléfono. Y me puse en shock porque teniendo a mi niña, le estoy hablando, ella había cumplido 2 años, acaba de cumplir 2 años, y me sorprendió y yo le dije, no, aquí está, y me dijo, agarra a tu niña y te vas corriendo. Cuando me dijo eso, volví a ver a Carlos y ya lo tenían encañonado también. Le estaban quitando su teléfono también. Cuando él entregó el teléfono, yo no sé, quizás la misma visión, agarré a la niña y salí corriendo, pero para dentro de la casa. Quizás cruzando la calle íbamos a empezar a subir las gradas de la casa, porque hay una entrada con gradas. Cuando oímos las detonaciones, fueron 7 detonaciones. Y la niña se asustó, gritó, yo me asusté. Bueno, los 3 nos asustamos. Mauricio y Carlos son nombres ficticios que se le han colocado para proteger su identidad. Ellos se convirtieron en testigos del asesinato de un policía que andaba de civil y que se encontraba al interior de un vehículo con otra persona. Ese día, la investigación que ellos estaban haciendo durante el curso del día, en flagrancia, empecé a ver yo una situación un poco incómoda contra las personas, porque ellos me preguntaron que qué hacía yo con Carlos, solo nosotros 2 con la niña, y que qué relación tenía yo con él, a la cual yo solamente le respondí que éramos primos. De este derecho, el informe se centró en 2 aspectos fundamentales, las desapariciones y las detenciones. Las desapariciones muchas veces son superiores. Decimos un día sin 0 homicidios, pero ¿cuántas desapariciones hubieron en ese día? Porque al final muchas de estas desapariciones podrían derivar en un homicidio o en alguna ejecución extralegal, dependiendo quién haya sido el agente que lo ejecutó. La respuesta estatal, a través de políticas públicas, en este caso, el Plan Control Territorial, pero también en las anteriores administraciones, ¿verdad? En los primeros meses del año 2019, el Plan El Salvador Seguro, fueron incapaces, ¿verdad?, de proteger de forma suficiente a la población salvadoreña en su derecho a la vida, a la libertad y a la integridad. El número de personas desaparecidas y privadas de libertad en el 2019 fue de 3.093, cifra que superó a las víctimas de homicidio. La desaparición es un fenómeno que se creía había sido superado tras la firma de los acuerdos de paz. Que no solamente estamos hablando de personas, de hombres en ciertas edades, sino que también mujeres, niñas y adolescencia. Y eso lo recarga mucho el informe y es bastante preocupante porque sí es un gran indicador para la Procuraduría, porque también recibimos casos de desapariciones no solamente forzadas, sino que en general, ¿verdad? Todas las que se dan, y buscamos que los mecanismos del Estado pues sean efectivos, ¿verdad?, para la búsqueda inmediata de personas. Vemos que hay algunos instrumentos como el protocolo de acción urgente, que es interinstitucional, pero no es suficiente solamente eso. El tema de las detenciones aparece reflejado en el informe con importante información para el análisis y replanteamiento de las políticas públicas en materia de seguridad.
De las 41.112 detenciones, 29.101 se dieron bajo la figura de la flagrancia. Este representa un 71%. 7.803 casos se dieron bajo una orden administrativa. Esto representa un 29%. Y 4.208, es decir, solo un 10% tenía una orden judicial para llevarse a cabo su detención. En ese marco lo que vemos es que la policía sigue también desarrollando acciones de detenciones arbitrarias, muy probablemente, con una gran cantidad de detenciones, como lo señala el informe, que no están basadas en una investigación fiscal, que no están basadas en una orden judicial y que pudieran estar fundamentadas únicamente en el criterio muy personal y a veces muy subjetivo de la Policía Nacional Civil o de la gente que se relaciona con la población en determinado contexto. Estas políticas punitivas y de un enfoque meramente represivo han sido tan populares y siguen siendo aplaudidas porque tienen un efecto inmediatista, es decir, juega mucho con la percepción de la gente, juega mucho con la sensación de que ciertas acciones me están brindando una seguridad inmediata. Las personas con clave Mauricio y Carlos, que son nombres ficticios para proteger su identidad, se convirtieron en testigos claves del homicidio. Pero la policía, en lugar de esclarecer el crimen, comenzaron a investigar la vida personal y privada de ambos hasta el punto de restringir su derecho a la libre circulación, según narran. Nos han estado acosando acá enfrente de la casa. Se vienen a parquear patrullas. Se vienen a parquear vehículos particulares. Han venido a tocarnos el timbre a las pasadas de la madrugada. Han venido a alumbrar con lámparas. Han hecho llamadas diciéndome de que si yo no sé quién la hará, no sé si es policía, no sé quién será. Incluso la persona donde nosotros nos íbamos a cortar el cabello, el peluquero, hasta él sabe, y sin nosotros abrir la boca. El informe señala los vacíos en la atención a poblaciones específicas en situación de vulnerabilidad como mujeres, niñez y adolescencia, juventud y personas LGTBI. Es necesario que las políticas públicas en El Salvador sobre temas tan graves como la seguridad sean públicas, no para saber qué es lo que va a hacer la policía, sino para saber cómo lo piensan hacer, es decir, la estrategia que se va a seguir, porque primero eso nos va a permitir identificar cuál es la problemática y cómo pretende, digamos, abordarse, ¿no? Y segundo, también nos va a permitir observar, sobre todo a la sociedad civil, evaluar si lo que se ha comprometido el Estado se está haciendo efectivamente. Creo que los derechos humanos en el año 2019 han seguido en un segundo plano, ¿no? para las políticas públicas del Estado, ¿verdad? Y no son una prioridad, ¿verdad? Los derechos humanos en el año 2019 no han sido la prioridad necesaria que deberían de ocupar en las políticas públicas y en las discusiones nacionales de todos los actores estatales. El caso de Clave Guerrero se encuentra en los tribunales donde son procesados 4 policías, pero como las amenazas han continuado, Guerrero y su familia continúan desplazándose internamente para evitar ser blanco de un ataque. Las víctimas con Clave, Mauricio y Carlos viven en un encierro que les ha llevado a perder empleos, contacto con la familia y a vivir en constante miedo. Su esperanza es obtener refugio en otro país.